Buenos días, mi nombre es Juan David Camargo y en esta oportunidad vamos a desarrollar la actividad número 3 llamada Trigger de la materia Administración a las bases de datos. Bueno, nos pedían que desarrolláramos un script que permitiera la creación en una base de datos de dos tablas, de la tabla block y de la tabla notificación con sus respectivos campos, es decir, id block, fecha, autor, título y contenido para la tabla block y para la tabla notificación id block, fecha y notificación. Entonces vamos a ver en este caso vamos a trabajar con MySQL Workbench y con la consola. Primero vamos a entrar en la consola como MySQL y veremos que yo ya creé las dos tablas y la base de datos. Entonces mi base de datos va a ser prueba, create databases prueba, después la usamos y como lo vamos a ver aquí en la consola, entonces sería show databases. Y aquí tenemos verdaderamente la base de datos prueba. Vamos a usarla. Use prueba. Listo, use prueba. Y vamos a ver, en este caso yo ya creé las dos tablas con sus respectivos campos. Show tables. Aquí está block y la tabla notificación. Entonces vamos a ver la tabla block, desk, block. Y aquí está con id block, que va a ser int, un entero, primary key, llave primaria, y va a autoincrementarse, la fecha, que va a ser date, el autor, varchar, el título y el contenido, que a diferencia va a ser text, porque necesitamos crear varias, digamos, números, es decir, varios caracteres necesitamos ingresar en el contenido de un blog. Y también la tabla desk, pero sería la tabla notificación. Notificación. La tabla notificación, lo mismo, tengo id block y en este caso yo le agregué varias cosas que ayudan a mejorar realmente cuando nosotros tengamos una base de datos con varias personas y necesitemos saber quién fue el que realizó, digamos, un ingreso en nuestra tabla block. Sería fecha, daytime, para que nos diera la hora en específico y el segundo en el cual lo realizó y el día. Y el usuario de quién sería quien realizó esa entrada en nuestra tabla block. Listo, entonces a través de este código, que lo podemos ver aquí, create procedimiento, insertar notificación, y lo mismo a través de, este no, sino de este que tenemos aquí, en este, ¿sí? Porque este ya es otro. A través de estos dos vamos a crear nuestro código, que sería create table y sus diferentes campos, con cada uno de si es llave primaria, si es qué tipo de valor es, si es int, si es varchar, si es daytime, en fin, lo diferente, ¿no? Bueno, eso ya lo creamos y ya lo mostramos que yo ya la creé. Y sería comenzar con el segundo punto. El segundo punto dice que es realizar un procedimiento almacenado tal que una vez inserte una nueva entrada en la tabla block, registre en la tabla notificación que se ha ingresado una nueva entrada, pues en nuestra tabla block, ¿no? Entonces, para hacer esto, yo ya lo organicé aquí mi código, porque ya lo hice una vez, pero vamos a hacerlo también en código, que comienza por crear un delimitador. ¿Para qué es un delimitador? Delimiter. En este caso podemos hacerlo a través de cualquier signo que queramos. En este caso yo lo voy a hacer con el signo dólar. Hay veces que lo utilizan con este que es una barra acostada, ¿no?
Entonces el delimitador nos permite decirle al programa que no nos termine en punto y coma, sino que nos termine en ese delimitador para que realicemos nuestra parte de código que queramos, ¿no? En nuestro procedimiento. Entonces le damos delimiter y le vamos ahora sí a dar. Entonces vamos a crear un procedimiento. Entonces create. Recuerden que no es necesario pues poner como tal mayúsculas y minúsculas, porque el programa no lo va a entender. Pero pues sí es importante, digamos, por sintaxis o porque se vea bonito. Create procedure. ¿Sí? Insertar. En este caso voy a llamar al procedimiento al procedimiento lo voy a llamar insertar notificación. Insertar raya notificación. Listo. Y vamos a crearle varios parámetros. ¿Parámetros de qué modo? De modo entrada. Entonces le damos in y id int. En este caso yo quiero que sea 4, int in fecha block. La fecha block va a ser date, porque no queremos, digamos, que me tome la hora, sino nada más la fecha, el día, el año y lo que sería el mes. El autor block, que este sería varchar sería, yo cuánto lo puse, 20. Varchar 20, otro in, que va a ser el título del blog. El título del blog, que va a ser también varchar. Vamos a ponerlo 30. Y por último el contenido, ¿no? El contenido. Entonces sin contenido. ¿Contenido de qué? Contenido del blog. Este va a ser tipo text, porque lo necesitamos que sea grande, ¿no? Que siempre nos permita poner varios caracteres, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a darle otro espacio aquí, que begin, y vamos a poner lo que sería insert. Ahora sí, insertar into la tabla. En este caso va a ser una tabla block. En este caso va a ser el block. Y vamos a insertarle valores. Estos valores que creamos como parámetros son los que le vamos a insertar a la tabla block en cada uno de sus campos. De los campos que tiene. Entonces block into block valores. Entonces valores, sí. Y ahora sí, comenzamos. Entonces el id, fecha block, ¿qué más aquí? Autor block, coma, título block, aquí lo malo es que uno no se puede equivocar, porque siempre la sintaxis debe ser muy correcta, ¿no? Si uno llega a colocar otro nombre, pues no nos va a hacer igual los parámetros que nosotros le hayamos creado, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, sí, y listo. Después de que le insertamos a la tabla block los valores, que son los parámetros, necesitamos decirle que también inserte en la tabla notificación los valores que nosotros queramos ingresar, ¿no? Que van a ser los del ID del blog, la fecha en el que hizo la inserción en la tabla blog, el usuario y la notificación.
Entonces sería insert into notificación, y aquí vamos a poner lo que queremos, que sería id block, cierto, fecha. También queremos que sea usuario. También que queremos que ponga notificación y notificación. Es decir, estas las que tenemos aquí, ¿no? Las que tenemos aquí. Notificación. No más, ¿no? Entonces sería y valores. Y los valores que queremos sería en el id block queremos que nos inserte el id que nosotros pusimos aquí, ¿no? El id que pusimos aquí. Entonces sería id, coma. En la fecha queremos que nos ponga la fecha en la que ingresó esa entrada, ¿no? Entonces vamos a poner la fecha con una función que se llama now. Sí, now, ¿cierto? Sí, now. Listo. Después queremos en el usuario, queremos que nos inserte el usuario quien hizo esa inserción en la tabla block. Entonces sería current raya user, current user, sí, si no estoy mal, sí, current user. Esa es una función que nos permite hacer eso. Y finalmente queremos que nos diga cuando se haya hecho esa inserción, que queremos, digamos, registro completado, registro o inserción realizada. Inserción, no, mejor registro, sí, registro realizado. Entonces, después de que tenemos eso, después de que ya tenemos nuestro registro realizado, que va a ser hasta notificación, entonces le damos punto y coma. Y como no nos sale que ya hemos realizado, entonces le ponemos un end y cerramos con nuestros delimitadores. Y nuestros delimitadores, ¿no? Entonces sería aquí y ya nos sería creada. Y después le decimos delimiter punto y coma para que nos permita que el delimitador ahora sea punto y coma, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver, no desde aquí, sino desde My Workbench, desde MySQL Workbench, vamos a ver cómo si nos creó en nuestra tabla notificación, ese procedimiento, porque siempre va a ir asociado con la tabla, ¿no? Un procedimiento, y aquí, perdón, ese es con los triggers. Entonces un procedimiento almacenado aquí nos pone store procedures. Entonces vamos a ver, actualizar, y verdaderamente vemos que nos pone un procedimiento que dice insertar notificación. Aquí podemos, a través de la aplicación, podemos ver cómo sería nuestro procedimiento y lo que hicimos, ¿no? Entonces, listo, ya cerramos aquí. Y realmente queremos que el procedimiento haga que cuando yo realice un ingreso en la tabla block, entonces me registre que realicé un ingreso, pero en la tabla notificación. Entonces vamos a llamar a la función, borramos aquí y llamamos a la función. En este caso yo ya tengo dos funciones que yo llamé, la 20 y la 21 en id. Entonces vamos a llamarla a través de listo, le la llamamos, y vamos a llamar a través de listo. Entonces
nos debería mostrar, ¿qué nos debería mostrar? Un ingreso en la tabla blog y más aparte el registro de que sí se ingresó en nuestra tabla de notificaciones, ¿no? Entonces vamos a ver aquí con este select all from blog, vamos a ver, y verdaderamente aquí ya nos muestra un registro de nuestras tablas, que fue lo que en blog registramos, ¿no? 20, 2003, Juan Camargo, Andrea Camargo, bueno, base de datos y el contenido, ¿no? Pero también nos debería mostrar el contenido en la tabla notificación. Entonces vamos a ver, ¿sí? Aquí nos permite ver que, digamos, 3, porque anteriormente yo había realizado un ejemplo, digamos una entrada para mostrar que se servía. Anteriormente lo había hecho. Entonces el ID blog, la fecha, en cada hora, en cada horas, minuto y segundo, el usuario, en este caso fue un root localhost, que fue el que tenía aquí de mi consola, pero digamos podríamos haber hecho la entrada desde otro usuario, y ahí nos hubiera podido ver esa entrada. Entonces, por ejemplo, tengo aquí, sí, por ejemplo, podríamos hacer eso. Nuestra tercera parte es crear un trigger, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál sería. Crear un trigger que elimine el registro correspondiente a la tabla blog una vez que se borre el registro en la tabla notificación. Entonces, para eso creamos aquí create trigger, eliminación, raya, y para sintaxis yo puse AD, que es after delete. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, que es después de borrar en nuestra tabla notificación, por cada línea de código borremos de la tabla blog cuando el ID blog, pero este ID blog es de nuestra tabla de blog, sea igual al antiguo ID blog de notificación. Entonces vamos a ver si realmente sirve este trigger. Entonces vamos a crearlo aquí en nuestra consola. Entonces create trigger. En este caso, ¿cómo lo llamé? Lo llamé eliminación raya AD. Eliminación barra al piso AD after delete. Y for each row, ¿no? On notificación. On notificación. Y for each row quiere decir que por cada línea nos haga eso. Entonces for each row, aquí bajamos, ponemos ¿qué? Ponemos delete from block, de la tabla block. Delete from block. ¿Qué vamos a borrar de la tabla block? Vamos a borrar lo que sería donde where id block sea igual al viejo old that id block, pero de nuestra otra tabla, ¿no? Id block, si no nos queda mal la sintaxis y no nos sirve. Listo, entonces vamos a ver si nos quedó bien. Sí, parece que nos quedó bien. Y vamos a ver si nos sirve este trigger, ¿no? Si nos sirve este trigger para eliminar cuando nosotros borremos un registro en la tabla blog. Entonces que se borre también ese registro en la tabla notificación. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar el registro que es 21. Que dice Andrea Camargo, trigger, los triggers son, bueno, ese bloque, vamos a borrarlo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en nuestra consola, o usemos aquí, a ver, delete
el ID no, el ID 21, ¿no? Entonces delete from, de la tabla ¿cuál queremos eliminar? De la tabla block, ¿no? De la tabla block queremos eliminar. From block where ID block sea igual a al 21. Entonces, listo. Ahora miremos aquí. Hicimos que se borrara uno. Y ahora vamos a ver si nos sirve. Entonces vamos a mostrar aquí. Y verdaderamente ya borró en nuestra... borramos en blog, ¿no? Pero tiene que borrar en notificación también. Entonces vamos a ver. Ponemos y parece que no nos borró. ¿Por qué no nos borró? ¿Por qué no nos borró? Bueno, vamos a ver qué fue el error. ¿Cuál fue el error que teníamos acá? Y de blog. Vamos a pararlo por un momento y verificamos a ver qué error teníamos. Ahora sí ya entendí por qué nos había quedado, por qué no nos borró. Claro, porque nosotros borramos fue de la tabla blog. Y nuestro trigger lo que hace es que elimine el registro de la tabla blog, pero cuando borre el registro de la tabla notificación, lógicamente. Pues por eso no nos servía. Era porque teníamos que borrar, era de cuando borremos de la tabla notificación, tiene que eliminar el registro de la tabla blog. Entonces sería... Sí, eso es lo que dice nuestro trigger. Dice que crear un trigger que elimine el registro correspondiente a la tabla block una vez que se borre el registro de la tabla notificación. Entonces tenemos que borrar de la tabla notificación. Delete from notificación. Notificación. Digamos cuando vamos a ver la tabla notificación. Entonces insertemos esta nueva que va a ser 23, ¿no? De aquí pongámosle otro, sea Pedro Camargo, y insertémoslo, lo insertamos. Ahora sí vemos nuestra tabla block. Aquí está Pedro Camargo 23, nuestra tabla notificación. Aquí está. Entonces borremos cuando el ID, nada más el ID, ¿no? Cuando el ID sea, por ejemplo, borremos el 4, ¿no? Borremos el 4. El 4 vamos a borrarlo porque ese fue el que nos equivocamos. Sí, lógicamente no va a aparecer nada borrado aquí. No va a aparecer nada borrado porque era el 4. Pero vamos a ver es el de notificación. Entonces ahora sí, vamos a borrar algo de notificación y nuestro trigger tiene que borrar, pero de la tabla block, ¿no? Entonces vamos a borrar, por ejemplo, cuando el ID de notificación, sea 5, supongamos. Entonces vamos a borrar 5 y nos tendrá que borrar de la tabla block. ¿Cuál? Nos tendrá que borrar. Ahí se me perdió. Nos tendrá que borrar el ID 23. El 23 nos tendrá que borrar. Y el 23 es el que dice Pedro Camargo. Listo. Entonces ahora sí. ID de notificación. Lo borramos. Y vamos a ver nuestra tabla block. Vamos a ver nuestra tabla block. Tiene que ya estar borrado. Y efectivamente nos borró el 23, que era Pedro Camargo, ¿no? Y pues de notificación, lógicamente que debe estar borrada la 5, porque fue la que borramos, ¿no? Con el ID 5, ya no está. Y así terminamos lo que sería nuestra actividad número 3 de triggers. Y hasta pronto. Bueno, me faltó decirles que los ejemplos, ¿no? Se puede ver
estas funciones de nuestros triggers y de los procedimientos almacenados en la vida real cuando necesitamos, digamos, en una base de datos tenemos muchos usuarios y necesitamos saber qué usuario es el que hizo tal actualización o qué usuario es el que hizo que insertó algo en la tabla, a qué horas lo realizó y qué fue lo que realizó. Si fue, digamos, el ID del blog y pues conectada con nuestra otra tabla, ¿no? La que teníamos, que era blog. Entonces nos muestra que el ID blog 20 era una actualización, que se realizó una inserción que la realizó el Juan Camargo, que fue bases de datos y que fue del contenido y el contenido que queramos. Para eso nos podría servir nuestro procedimiento almacenado, y además del trigger nos permite que, digamos, cuando ya no necesitemos en nuestra tabla notificación y vayamos a borrar esa notificación, también borramos en la tabla blog porque ya no la necesitamos, ¿no? Eso sería todo y bueno, gracias.